Vamos a dar inicio a la sesión de conferencias mensuales de la SOCHOC. La semana pasada, por un tema estratégico, cambiamos la fecha para hoy día. Gracias, Alejandra, por estar con nosotros. Y lo que vamos a presentar hoy día, para los que no la conocen, la doctora Rosas es postbecada del Sistema Clínica Alemán, Universidad del Desarrollo, Hospital Padre Hurtado, y como parte del final de su proceso académico hizo una evaluación y hizo una investigación con respecto al tema que nos convoca hoy día, que es reembarazo en adolescentes. Me voy a permitir leer una parte de la introducción de tu tesis porque me pareció que era muy atingente. La Ale escribió: la población adolescente se caracteriza por estar en un periodo de transición de la infancia a la adultez, estando sujetos a importantes cambios físicos y psicológicos. Dentro de las características psicológicas clásicas de este periodo, la impulsividad y el sentirse indestructibles los llevan a tener conductas temerarias y a exponerse a riesgos que pueden generar daño permanente en su salud física y mental. El inicio de la vida sexual y su exploración en una esfera de vital importancia en la salud, tanto por el riesgo que ocurra un embarazo no planificado, como por la adquisición de enfermedades de transmisión sexual, ambas situaciones que pueden generar un impacto significativo en el plan de vida del adolescente. La situación se vuelve más preocupante en la medida que se ha adelantado el inicio de la actividad sexual, exponiendo a una población con menos herramientas para enfrentarse a esta nueva etapa de su vida de forma propicia. Así parte de su introducción la doctora Rosa de lo que espero sea para ustedes tan interesante como fue para nosotros cuando nos presentó su investigación. Doctora, adelante. Para entender el contexto, del Hospital Padre Hurtado se ubica en la comuna de San Ramón y abarca las comunas de La Granja, La Pintana y San Ramón. Es importante destacar que el índice de pobreza promedio de estas tres comunas es de un 23% y el 95% de nuestra población pertenece al sistema de FONASA, por lo cual la gran mayoría se atiende en nuestro hospital. Según la última encuesta de la juventud, el inicio de la actividad sexual tiene una edad promedio en Chile de 16.7 años, siendo esta un poco más precoz en los hombres y según los niveles socioeconómicos más bajos. Cuando se analiza qué tipo de método anticonceptivo se utiliza en esta población, vemos que la gran mayoría, superior al 40%, prefiere utilizar métodos anticonceptivos orales combinados, seguidos de inyectables combinados. Las implicancias de este trabajo radican en que uno de los objetivos sanitarios del MinSal para el 2011 al 2020 es reducir en un 10% la tasa de fecundidad en la población adolescente. Cuando vemos los nacidos vivos en nuestro país a lo largo de estos años, vemos que desde el 2005 hubo un incremento cercano a 1000 partos por año, lo cual ha sido una relación que ha permanecido dentro de la población adolescente, existiendo un estancamiento desde el 2010 que ha tendido un poco hacia el descenso, pero siendo cifras altamente elevadas. El contexto biopsicosocial que ocurre cuando un adolescente se embaraza, primero que nada tiene que ver con la mortalidad, ya que el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte en la adolescencia, siendo las primeras los accidentes. Vemos que entre el 2000 y el 2012, dentro de las mortalidades maternas, el 5,6% se ubicó entre los 15 y 19 años y el 0,2% menor a 15 años, siendo la primera causa las secundarias a síndromes hipertensivos del embarazo, seguido de enfermedades intercurrentes, relación que se invierte en la adultez. Otro análisis muy importante es que vemos que dentro de los embarazos adolescentes, el 80% de las madres tienen una deserción del sistema escolar, que si lo vemos en números absolutos, en un año, cercano a 40.000 mujeres y 2.000 hombres abandonan el colegio por razones de paternidad. Además, esta es una población que está sujeta a mayor depresión y mayor consumo de sustancias y alcohol. Cuando lo analizamos según nivel socioeconómico,
podemos ver que en las comunas más ricas como Providencia, Las Condes o Vitacura, el porcentaje de embarazo adolescente es inferior a un 3%, y cuando lo vemos en las comunas más pobres, vemos que la relación es cercana a un 20%. Al organizar las comunas según índice de pobreza, que está definido como en una comunidad rural, urbana, como un ingreso promedio familiar inferior a 72.000 pesos, vemos que las 3 comunas que pertenecen a nuestra red se encuentran en el ranking de las comunas más pobres de nivel urbano, lo que se correlaciona directamente con el nivel de porcentaje de embarazo adolescente, nuevamente compararlo con las comunas más ricas a nivel urbano de Chile. Para la población adolescente, las recomendaciones internacionales, tanto de la Sociedad Americana de Ginecología y Obstetricia y la canadiense, y además la Sociedad Pediátrica, recomiendan utilizar los métodos anticonceptivos de larga duración como primera opción en el grupo de adolescentes. Para los que no están muy familiarizados, los métodos de larga duración, los que disponemos en Chile, tenemos el dispositivo intrauterino ya sea de cobre y medicado como el Mirena, y además existen los implantes subdérmicos. En trabajos que se han realizado a nivel mundial, donde se les realiza una consejería a las adolescentes y se les ofrece algún método anticonceptivo libre de costo, vemos que el 67 al 75% de las pacientes prefieren la utilización de estos métodos de larga duración cuando uno elimina el factor de costo. Además, podemos ver que la adherencia es muy significativa en este grupo, ya que si lo analizamos en un año, las pacientes que en estos mismos grupos eligieron un método de larga duración, al año el 81% persiste y utiliza este método versus un 44% de los otros métodos, ya sea anticonceptivos orales, anillos, inyectables o parches. Cuando seguimos a 3 años, vemos que la adherencia persiste elevada, cercana a un 67%, lo cual es casi más de 2 veces de la utilización de los otros métodos. El año pasado, en la publicación de los criterios de elegibilidad de la OMS, vemos que los implantes subdérmicos ascendieron de categoría 3 a 2 en el puerperio inmediato, y los dispositivos intrauterinos ya estaban considerados como categoría 2, pero hay que destacar de que los dispositivos intrauterinos hay que utilizarlos dentro de las primeras 24 horas del puerperio, ya que si no después la alta tasa de expulsión disminuye su indicación, por lo tanto si no se instala dentro de las primeras 24 horas, después pasa a ser preferible utilizarlo en un puerperio inferior pasadas las 6 semanas. Entonces, en grupos donde se ha realizado consejería concepcional durante el tercer trimestre de embarazo y se les ha ofrecido distintos métodos anticonceptivos, vemos que la ventaja de utilizar un implante subdérmico es que se instala en cualquier momento durante el puerperio previo al alta, por lo cual el 100% de las mujeres van a estar utilizando algún método anticonceptivo al reiniciar actividad sexual, que al compararlo con los dispositivos intrauterinos, al preferir esta inserción diferida, más de la mitad de las adolescentes ya van a haber iniciado actividad sexual antes de estar utilizando algún método anticonceptivo. Se sabe que uno de los factores de riesgo de un embarazo reiterado es el ser dada de alta desde la alta hospitalaria posparto sin un método anticonceptivo, teniendo un riesgo de 1.4 veces más alto. Además, cuando se utiliza un método de larga duración versus los otros tradicionales, vemos que en caso de ocurrir un segundo embarazo, este tiende a ser más tardío con un periodo intergestacional mayor. Y claramente el porcentaje de embarazo reiterado es muy inferior, es cercano a un 2,6% al año cuando se utiliza el método de larga duración versus un 18%. Es por eso que el objetivo de este trabajo es evaluar la prevalencia de adolescentes multíparas mayor o igual a 2 en la población que tuvieron su parto en el Hospital Padre Hurtado entre el 1 de enero del 2005 y el 31 de diciembre del 2015. Como objetivo secundario está calcular la cifra de embarazo adolescente en la población estudiada, determinar el promedio intergenésico, comparar distintas poblaciones según la edad del primer embarazo y entregar información de diversas estrategias según la bibliografía y la evidencia existente actualmente. El trabajo es un estudio de cohortes retrospectivos que ocurrieron en el Hospital Padre Hurtado entre los años ya descritos. Se analizó la edad materna, el número de partos y la vida.
Y además se analizaron intervenciones secundarias a embarazo, ya sean legrados por aborto o sospecha de mola, y laparotomías exploradoras y salpingectomías por embarazo ectópico. También se realizó un subanálisis del tipo de gesta y el intervalo comprendido entre los embarazos sucesivos. Para el análisis estadístico se realizaron medidas de tendencia central y chi cuadrado. En estos 11 años analizados, vemos que el total de partos ocurridos en el hospital fueron 68.426, de los cuales 5.000, casi 800, correspondieron a intervenciones y el otro restante a partos. El 20% de todos estos partos ocurrieron a mujeres adolescentes inferior a 19 años y el 0,52% en menor a 15 años. Cuando comparamos la edad del primer embarazo, las que se embarazaron antes de los 15 años versus las que se embarazaron entre los 15 y los 18 años, ya que quedaron excluidas de este análisis las primigestas de 19 años, porque al ser su último año adolescente no está sujeto a análisis de embarazos reiterados porque no se iban a embarazar el mismo año. Cuando vemos esa tabla en detalle, podemos ver que la edad mediana para el primer grupo es de 14 años y para el segundo 17. Claramente vemos que la gran mayoría de los partos se encuentran entre los 15 y los 18 años, pero es interesante destacar que las primigestas menores de 15 años tienen un riesgo de que su embarazo termine una intervención casi 3 veces más altos que las que se embarazan por primera vez entre los 15 y los 18 años. Cuando se analiza el tipo de embarazo, vemos que no existió diferencia entre embarazos únicos y embarazos múltiples, sin significancia estadística. Ambos tuvieron un promedio de parto de 39 semanas. Y donde sí se encontró una diferencia estadísticamente significativa es en el periodo intergestacional, ocurriendo en las menores de 15 años, entre un parto y el siguiente parto, un tiempo promedio de 3 años y en el otro de 2 años. Esta es la parte principal del trabajo, en donde podemos ver que al analizar el embarazo reiterado, vemos que las embarazadas que se embarazaron por primera vez antes de los 15 años, un 20% vuelve a presentar un segundo embarazo durante su adolescencia. En cambio, entre los 15 y 18 años, un 10% vuelve a embarazarse durante la adolescencia. Quedaron excluidos de este análisis embarazos posteriores a los 19 años. Y claramente se mantiene la relación entre 2 o 3 embarazos sucesivos. Para la vía del parto, no existió diferencia significativa entre ambos grupos, ya que el porcentaje de parto, cesárea y forceps fue similar para ambos grupos. A modo de discusión, podemos ver que en nuestra población el embarazo adolescente es un 20,5%, cifra que se encuentra muy por sobre las publicaciones nacionales, las de América Latina y el Caribe, que son un 18%, y las mundiales, que son un 11%. Estamos por sobre todas las publicaciones. Si bien nuestro embarazo reiterado a modo general es de un 10,2%, esta cifra se ve más baja que las cifras internacionales, ya que sobre todo las publicaciones americanas hablan de un embarazo reiterado adolescente de un 35%. Si bien se embarazan menos que nosotros, se embarazan más veces una vez que parten. Pero es importante destacar que el reembarazo en primigestas menores de 15 años, esta cifra aumenta a un 20%. En cuanto a la vía del parto, dije que entre ambos grupos no existía diferencia significativa, pero a modo global vemos que nuestras embarazadas adolescentes tienen un porcentaje cesárea de un 17%, cifra que se encuentra bastante cercana a la recomendación del MinSal, que es un 15%, y claramente muy por debajo de las cifras nacionales, que vemos que en el sistema privado en Chile la tasa de cesárea es de un 76% y a nivel público un 40%. Dentro de otros trabajos realizados en nuestro mismo centro con la población general, vemos que el porcentaje cesárea es un 25%. Es por eso que podemos ver que el embarazo adolescente no sería un factor de riesgo para terminar en una cesárea. En cuanto a la medida intergestacional entre embarazos, tenemos una edad promedio de 3 años que se correlaciona con las publicaciones tanto internacionales como nacionales, con un trabajo que se realizó en el Hospital de Luis Tiner.
Si bien ya el embarazo adolescente per se genera varios conflictos, la multivariedad adolescente tan solo amplifica esto, ya que vemos que son madres con una alta deserción escolar, lo cual imposibilita o disminuye su desarrollo educacional y profesional, tienen menor ingreso económico, por lo cual tenemos mayor índice de pobreza, ya que todos estos embarazos ocurren en zonas de mayor pobreza, y además hay que recordar que los hijos también se ven vulnerabilizados, ya que los hijos de madres adolescentes tienen mayor tasa de mortalidad, tienen mayor rendimiento escolar, mayor probabilidad de crecer en una familia monoparental, riesgo de estar implicado en abuso de drogas, alcohol y delictir, y además estos mismos se ven expuestos al riesgo de ser ellos en el futuro padres adolescentes, continuando este círculo vicioso. Dentro de las fortalezas de este trabajo es que, a diferencia de los otros trabajos, se incluyen intervenciones, no solo embarazos solamente. Los años de análisis son 11 años, lo cual la mayoría de los trabajos son inferiores a 5 años, y la gran homogeneidad de la población, ya que, como mencioné, las 3 comunas tienen un índice de pobreza similar, un porcentaje de FONASA similar. Dentro de las debilidades es el carácter retrospectivo de este trabajo, que no se conoce cuántas de nuestras pacientes utilizaban qué métodos anticonceptivos y qué tipo de métodos anticonceptivos. Hay que destacar que las adolescentes embarazadas menores de 15 años se atienden en el Hospital Sotero del Río en la unidad adolescente, donde se les ofrece tener su parto ya sea en ese centro o en el nuestro, por lo cual tenemos una pérdida de embarazadas menores a 15 años que tienen su parto en el Hospital Sotero del Río, que no disponemos de esa información, por lo cual podemos asumir de que claramente tenemos aún más embarazadas inferiores a 15 años, y que no podemos analizar embarazos no viables que no requirieron una intervención, como abortos completos que no requirieron legrado, ya que solo obtenemos la información de la base de intervenciones. A modo de conclusión, nuestra población presenta un porcentaje de adolescentes superior al nivel país y al nivel mundial. Cuando el primer embarazo ocurre en una edad inferior a 15 años, tienen mayor riesgo de presentar un segundo embarazo durante la adolescencia, y es por lo tanto importante plantear qué medidas podemos otorgarle a esta población para evitar un embarazo reiterado, y que, como ya vimos según la evidencia internacional, la primera línea de recomendación sería la implementación de métodos de larga duración. A modo de proyecciones futuras, implementar un manejo integral de la embarazada adolescente, donde se pueda realizar una consejería adecuada de método anticonceptivo durante el embarazo, la oportunidad de acceso a métodos anticonceptivos, donde idealmente el mismo embarazo sea controlado en un manejo multidisciplinario con psicólogos, asistentes sociales. Recordemos que gran porcentaje de estas niñas tienen un embarazo secundario a algún abuso. Tratar de aconsejarlas para que evitar el nivel de deserción escolar y que puedan continuar con su formación y tener mejores opciones. Y además plantear la posibilidad de realizar futuros prospectivos, trabajos futuros prospectivos, en donde además se analice la utilización de métodos anticonceptivos e idealmente se pueda ofrecer distintas opciones. Felicitaciones, doctora. Una pregunta, ¿hicieron análisis subgrupo por el antecedente del grado? Es decir, una niña que tuvo un aborto tenía más riesgo de tener un periodo intergenésico más corto o más largo. ¿Hicieron ese análisis? Ustedes analizaron los partos y los legrados, es decir, los abortos incompletos. Sí. Las chicas que tuvieron abortos incompletos, ¿fueron más frecuentemente, tuvieron periodo intergenésico más corto, o sea, se embarazaron más después, o una vez que tuvieron aborto aprendieron y se cuidaron? No se realizó ese análisis, solo se analizó las que se embarazaron por primera vez. Siguiente embarazo podía ser o aborto o parto, no está hecho ese subanálisis, incluso también se consideró como primer embarazo el aborto muchas veces. Bueno, quiero felicitar a la doctora por su excelente trabajo y quería decir que hoy día se está actualizando la norma de regulación de fertilidad, que ya se hizo y está para el decreto presidencial, donde se rescata lo mismo que usted acaba de decir, en el sentido de que hay un capítulo y una indicación y es una norma de anticoncepción en atención cerrada.
y esto es para eminentemente población vulnerable, dígase adolescentes, problemas de dispersión geográfica, consumidora de sustancias, migrantes y aborto, posaborto. Entonces, eso ya se está haciendo en varios hospitales, tanto aquí a nivel de región metropolitana como en otros hospitales, y hemos tenido bastante buenos resultados. Costó un poco que los anticonceptivos se entendiera que eran de toda la población y no solo la atención primaria. Pero hoy día ya se ha logrado y hay varios hospitales que están, o sea, es una norma, entonces tiene que, no está la dificultad que había antes de conseguirse los implantes. Y además, como usted muy bien dice, los implantes están en categoría 2 de la criterio de elegibilidad, entonces hoy día no es que tenga que uno que evaluar riesgo-beneficio, o sea, la idea es ponérselo a todas las personas que uno se los necesiten en el puerperio inmediato. Así que va súper en concordancia con todo lo que se está haciendo en la lógica de poder disminuir el embarazo en adolescentes, sobre todo con los LARC, con los métodos reversibles de larga acción. Así que muchas felicitaciones. La opinión de la doctora Troncoso no es la opinión de cualquier médico de infanto juvenil. La doctora Troncoso ha estado los últimos años a cargo del programa de la asesoría médica dentro del programa de la mujer. Paulina, y frente a eso, esta información que nos aporta la doctora, ¿es concordante con otra información que tú tienes en el resto de Chile? ¿Es novedosa? Sí, es novedosa y también es vista. Lo que pasa es que nosotros tenemos lo que se llama la dictadura de los promedios, ¿no? Entonces, claro, en promedio uno tiene un promedio menor al que tienen en el sector descrito, pero por ejemplo a nivel nacional, donde tenemos los índices muy parecidos a esto que yo veía, es en la segunda, tercera y primera región, ¿ya? Donde se escapan, donde la tasa, los embarazos en adolescentes aportan mucho a la tasa global de fecundidad y tienen más número de hijos y tienen mayor tasa. Entonces, sobre el porcentaje más o menos sobre el 20%. Eso es como es súper impactante porque uno lo ve eso en el norte, y en el norte Copiapó es donde es peor, en la tercera región. Y en el sur es muy distinto. Sí, y yo creo que también tiene que ver con un tema de calidad de vida y con índice de pobreza, que no es lo mismo ser pobre en el sur que en el norte. La dispersión es mucho mayor, el acceso es mucho menor. Entonces, nosotros hemos estado ahí haciendo actividades de consejería y educación a los prestadores de salud. Y hemos aumentado los LARC en adolescentes, porque también está el tema legal, ¿no? Que lo hemos abordado bastante en la ley 20.418, que dice que en realidad no hay ninguna restricción para los adolescentes para acceder a métodos anticonceptivos, ni tienen que ir con adultos, ni tienen que... Todas esas barreras legales ya no están. Así es que, y eso es una de las cosas que no la tenían internalizada mucho las prestadoras de salud, así que hemos aumentado. Nosotros tenemos hoy día como entre un 20 y un 25% de adolescentes con LARC. A nivel de salud, deben ser como unas 40.000 adolescentes con LARC en globo, más o menos así, pero ha sido súper bueno, y con la norma yo creo que vamos a mejorar todo, tanto la atención cerrada como la atención primaria. Hola, yo soy la doctora von Hoeling y ella es la doctora Carrasco, somos las ginecólogas infantiles del Hospital de Maipú y somos uno de los centros que estamos tratando de hacer esto, como decía la doctora Troncoso, por favor. Así que estamos súper contentas de que te haya interesado este tema, porque cuando nosotros partimos en 2014, hace ya casi 2 años, la verdad es que era un tema que no motivaba mucho a nadie. Tratamos de hablar con mucha gente, nos encontramos con muchas barreras. Nosotros, como era un hospital que estaba partiendo, lo quisimos tener como un sello personal. Ya nosotras, cuando nos conocimos en aquella época, manejábamos un poco este tema, no a esta profundidad, por supuesto. Y la verdad es que es un grupo con el que estamos al debe como sociedad, pero así de una manera vergonzosa. Son pacientes que tenemos acostadas en nuestros hospitales, que van con sus hijos a control, que se han controlado todo un embarazo y las volvemos a echar al mundo con el mismo riesgo o más riesgo de embarazo que el que tenían antes de tener a su primer hijo o su primer aborto.
¿Y qué es lo que pasa? Que hay una cosa muy castigadora de que ya aprendió, como mencionó el doctor, que de repente se considera que la que abortó ya aprendió, siendo que sabemos que un embarazo que termina mal muchas veces tiene más riesgo de un reembarazo como parte del proceso de duelo. Se nos olvida que el adolescente, por mucho que sea madre, sigue siendo adolescente. A veces tiene 12, 13 años y su situación cognitiva, sus neuronas son adolescentes. O sea, más allá de una experiencia que incluso por traumática puede haber modificado su sistema neuronal para el otro lado que el que uno habría esperado. Por otra parte, si no aprendió, ya no se merece estar en el colegio, ya se quedó en la casa, oiga, que tenga su familia al tiro. Yo he escuchado, bueno, a eso iba un poco mi comentario, me encanta que les interese el tema, me encanta que la jefatura y que las tutoras hayan tenido disposición para este tema, y sobre todo me encanta que quieras proponer intervenciones, porque yo creo que ahí apunta todo. Pero lamentablemente uno se topa con mucha resistencia y creo que les quería transmitir un poquitito eso para evitar un poco el descorazonarse, porque yo creo que las dos hemos vuelto ahí derretidas a la casa más de alguna vez. Ya nos entregaron los anticonceptivos, logramos desviarlos, ya logramos que en el fondo se desviara de la atención primaria a nosotros, entonces no tenemos el problema del costo. Pero, por ejemplo, una vez en una reunión de farmacia, cuando yo expliqué por qué quería anticonceptivos en mi hospital, y tantos, porque todos imaginaban que yo quería unos 3 para las pacientes con lupus, yo veo también anticoncepción de mayor complejidad, entonces cuando yo pedía 50, digamos, escuché el comentario de que con nuestras tasas de natalidad no nos podíamos permitir prevenir embarazos no deseados en población tan fértil como los adolescentes. O sea, ese fue un comentario que yo recibí seriamente en una reunión formal. Después, doctora, deje que ya tenga su familia al tiro, cosas de ese talante uno escucha cada rato. Después, por otra parte, muchas, no todas, pero muchas matronas se sienten un poco, no sé si pasadas a llevar o amenazadas cuando uno les pone los anticonceptivos a las pacientes antes que llegan, entonces o bien no se hacen cargo del anticonceptivo, o les dicen que estuvo mal indicado. Muchas todavía se quedaron con la categoría OMS previa, que era 3, entonces ¿cómo? Y la pobre guagua, y cortemos la leche, y qué sé yo. O empiezan a derivarlas de vuelta frente a cualquier problema. O sea, oye, tengo spotting, te tienes que ir, ándate al puerperio, te lo pusieron en el puerperio. Hemos recibido pacientes con interconsultas informales, ándate al puerperio para que te lo saquen al tiro. Entonces también uno empieza a tener resistencia de las pacientes, de la atención primaria y del mismo hospital, porque a uno se le empieza a llenar el policlínico con los problemas de los anticonceptivos que uno, entre comillas, no debería haber puesto. Y por último está la mayor resistencia, que es la personal, que uno dice, pucha, me quedé 3 horas extra en el hospital haciendo la consejería, poniendo los implantes, con los dispositivos. La verdad nos ha ido pésimo, así que no tenemos experiencia de dispositivos precoces. Y la verdad es que uno tiene que recogerse un poco el ánimo, pero volviendo al comentario inicial, yo creo que es una población con la que estamos tan al debe que todo vale, porque todo lo que se ha hecho es tan poco que todo, aunque sea un granito de arena, sirve. Con que una no se embarace en los 3 años que le sirva el dispositivo, tenemos un adolescente menos con 2 o 3 guaguas, y ojalá que de esto puedan salir en el fondo intervenciones comunes. Este análisis que tú hiciste a nosotros nos sirve mucho también para tener con qué comparar. Nosotros, como último comentario, postulamos a un FONIS y no lo ganamos, evidentemente. Y uno de los comentarios de crítica que yo recibí fue que no había para qué probar efectividad anticonceptivo de un anticonceptivo que ya estaba aprobado. O sea, evidentemente el que evaluó mi FONIS no entendió para nada lo que yo estaba planteando. Así que mientras más multicéntrico podamos tener y más voluntades unidas, yo creo que bien. Así que ojalá podamos trabajar juntas de alguna manera. Bueno, primero felicitarte por haberte interesado en este tema, en este hospital. Además que en este hospital ustedes están como apagando el incendio, porque de verdad, como se ha mencionado, no hay mucho, no tienen mucho que hacer, solamente están atendiendo los partos. Entonces, en esa misma línea, la pregunta es ¿qué planes pusiste en líneas generales de planes de acción que tienen en el hospital? Quizás que nos ilustres un poquito más cuáles son los planes concretos de lo que piensan hacer en el hospital para mejorar esta situación y hacerse cargo de este tema y no solo recibir los partos y los abortos de las adolescentes. En este momento se está gestionando la creación de una unidad de embarazo adolescente, en el cual el principal énfasis está dado en realizar un manejo multidisciplinario durante el embarazo, una consejería durante el 3er trimestre e idealmente la inserción de un implante subdérmico durante el puerperio inmediato, ya que, como mencionó la doctora, tenemos muchas limitaciones con las matronas, porque muchas veces las pacientes son dadas de alta y llegan al consultorio. Muchas veces está de vacaciones la matrona, hay un paro, no hay dispositivos disponibles. Entonces, cuando ya la paciente acude a la inserción de su método anticonceptivo, muchas veces ya está embarazada. Muchas personas no están actualizadas de que cambió de categoría el implante a categoría 2, y además está la reticencia por la creencia de la mayor riesgo de osteoporosis en esta población.
¿Y el uso de dispositivos no lo han explorado? ¿Dispositivo intrauterino? Es que está la principal dificultad de la inserción inmediata durante el puerperio, porque los fines de semana, los feriados, es un poco más difícil tener esa posibilidad de insertarlo durante las primeras 24 horas y el riesgo de expulsión es bastante alto. Entonces, por eso, por lo general, uno prefiere insertarlo de manera diferida, a las 6 semanas. O sea, hay cosas que de repente uno tiene que atreverse a hacer y poner dispositivos posparto inmediato cuando la paciente está con anestesia no tiene ninguna dificultad y claro, tiene un riesgo de expulsión alto, pero tenéis un 70-80% de los pacientes que se queda con el dispositivo y para qué decir en los legrados. En los legrados tienes la paciente anestesiada y de norma de un legrado uno tiene que tener la norma de salir de un legrado con un dispositivo puesto. O sea, son cosas que nos cuesta hacer el clic, pero tenemos toda la evidencia médica que son herramientas que tenemos que empezar a usar también. Es que esa sería la ventaja de realizar la consejería en el tercer trimestre de embarazo, donde la paciente pueda optar a diversos métodos. En este momento, si solo disponemos de dispositivos, claramente es la primera recomendación. Pero si se puede acceder a la utilización de implantes subtérmicos, yo creo que ese sería un método más óptimo. Yo también puedo contarte que en la unidad del puerperio del hospital, donde yo estoy a cargo, nosotros nos hemos preocupado esto, de a poquito hemos ido logrando, en un principio eran los casos sociales a los cuales les poníamos al tiro el implanón. Ahora ya estamos con la autorización a todas las menores de 15 y cada vez queremos ir viendo más, pero a veces nos veíamos con la limitante de que éramos pocos los que los poníamos. Y también nos hemos preocupado de capacitar a nuestros becados, o sea, ya más de la mitad de nuestros becados están capacitados y los que trabajan en atención primaria, todos, a que ellos puedan poner los dispositivos. Y la verdad es de que eso ha sido un tremendo apoyo porque a veces pasaba de que los fines de semana no había quien los pusiera y hoy en día ellos ya están y cada vez que hay un implante dando vuelta uno los va a buscar para que los pongan, para que ellos también tengan y se pueda manejar esto durante el fin de semana. Pero en general estamos en ese camino, estamos intentando haciéndolo de a poco. Ha costado un poco también del tema de que al principio eran 5 implantes al mes, después eran 10 implantes al mes y de a poquito hemos podido ir poniéndole más. Por el tema de alto interés y de alto impacto para el país, digamos. Y en la carga de morbilidad, ustedes, por ejemplo, ¿qué tanto síndrome hipertensivo tuvieron? ¿Cuánta carga de morbilidad tiene? Porque es cierto que todo el mundo piensa que las mujeres, mientras más jóvenes, como más sanito el embarazo, pero en realidad tú mostraste que es la segunda causa de muerte en ese grupo. ¿Tuvieron muertes maternas? ¿Tuvieron morbilidad materna grave atribuida al embarazo? ¿Hicieron algún análisis de eso o es algo que nos van a presentar en el futuro? En 2 semanas más se va a presentar en el Congreso Infanto-Juvenil, en adolescencia, perdón. Bueno, muchas gracias. Reiterar el interés que tuvieron las chicas en preparar el tema. La verdad, Andrea, es que estamos lentamente introduciéndonos en el tema. Esto ha sido un aporte para todos nosotros, mirar el problema, pasarlo de lo individual a lo colectivo, a lo genérico. Hay mucho más adelante de lo que tú estabas planteando de colocar un dispositivo como comillas norma en las pacientes que alegramos. No estaba, por lo menos en mi esfera de preocupaciones, lo que contribuye la Paulina de la disposición, la disponibilidad, unidad clínica, son puras ventanas que se van abriendo para tratar de disminuir el tema. No tenemos idea, cuando la Alejandra revisa nuestra tabla de abortos, no tenemos la menor idea cuántos son espontáneos o cuántos son provocados, ¿no? Es un tema incluso ahí que no tenemos la menor idea de cuál es el impacto de eso. Eso es totalmente desconocido. ¿Ya? Muchas gracias.